noches, buenos días, según vean este video. Vamos a resolver uno de los ejercicios de la serie. Y bueno, lo vamos a resolver en dos partes porque el proceso que vamos a estar revisando es bastante largo. Entonces, en esta sesión, en este video, vamos a desarrollar de los incisos A al C. Y en un siguiente video, siguiente sesión, vamos a estar resolviendo los incisos D al E. Los otros dos incisos. Vamos entonces al ejercicio, que es el que vemos ahí en pantalla. Entonces, la situación dice aquí que a menudo quienes hacen la contabilidad de costos estiman los gastos generales con base en el nivel de producción. En Standard Knitting Company han reunido información acerca de los gastos generales y las unidades producidas en diferentes plantas. Y ahora desean estimar una ecuación de regresión para predecir los gastos generales futuros. Entonces tenemos datos de gastos y unidades producidas. Como primer punto nos piden obtener un diagrama de dispersión. Segundo punto, desarrollar una ecuación de regresión. Y en lo que nos vamos a quedar en este video es calcular los valores de los coeficientes de correlación y de determinación. Bueno, aquí yo ya tengo los datos acomodados. Entonces, en primera instancia debemos de identificar cuál de estos grupos de datos corresponde a la variable dependiente y cuál grupo de datos corresponde a la variable dependiente. Entonces, dicho de otra forma, un grupo de estos datos corresponderá a la variable X y otro grupo a la variable Y. ¿Cómo nos podemos dar cuenta cuál es cuál? La variable Y la conocemos como variable dependiente, es decir, depende de X, y la variable X la conocemos como variable independiente, no depende de nadie. Dicho eso, si nosotros observamos el texto, nos están diciendo aquí que quieren estimar o lo que quieren predecir son los gastos generales futuros. ¿A partir de qué lo van a predecir? Pues de las unidades, de tal forma que nuestra variable X serán las unidades y nuestra variable Y los gastos generales. Es decir, a partir de las unidades producidas vamos a determinar los gastos generales, la variable Y. Por eso lo tenemos aquí desglosado de esa forma. X y Y. Bueno, y como primer punto nos están pidiendo elaborar un diagrama de dispersión. Entonces aquí en Excel es facilísimo. Vamos a seleccionar este rango de datos, vamos al menú insertar y aquí en donde dice gráficos recomendados vamos a darle, y aquí enseguida tenemos propuestos varios gráficos. El que corresponde es este, y ahí incluso dice gráfico de dispersión. Ahora bien, lo que tiene incorrecto este gráfico es que aquí le sobra mucho espacio. Y bueno, acá y acá, entonces hay que ajustar esos valores de los ejes. Para el eje Y, si vemos los datos empiezan a partir del número 100, entonces le dejamos, en lugar de rango de 0 a 300, vamos a dejarle de 0, perdón, en lugar de 0 a 300, vamos a dejar de 100 a 300. Lo ajustamos aquí de este lado. Enter y ya se ajusta el rango acá en el eje Y. Ahora hay que ajustarlo en el eje X. Si vemos los datos comienzan en el 30, entonces vamos a dejar el rango de 25 a 60. Y bueno, ya tenemos ese diagrama de dispersión, que es lo que nos están solicitando en el inciso primero, en el inciso A. ¿Cuál es el objeto de hacer la regresión lineal? Pues en primera instancia obtener una ecuación de regresión
Es decir, una línea que trate de ajustar lo mejor posible estos puntos. Entonces lo que vamos a obtener precisamente va a ser una ecuación de regresión de una línea. Voy a dibujar. De una línea recta que buscara que la distancia con respecto a esos puntitos azules fuera la mínima. Y bueno, la ecuación que vamos a obtener pues va a ser de la forma y igual lo ordenado al origen pendiente por la variable independiente. Y igual a más bx, donde a es la ordenada al origen y b es la pendiente. Bueno, entonces el procedimiento que vamos a realizar a continuación va a ser para determinar esa ecuación de regresión y lo vamos a obtener de tres formas distintas. Vamos a obtener el inciso B y lo vamos a obtener de tres formas distintas. Una manera es mediante el método de los mínimos cuadrados y lo vamos a hacer aquí, obteniendo esta tablita que ahí tiene varias medidas que ahorita vamos a ir obteniendo. Nada más lo estoy ajustando acá. Bueno, ahí está. Entonces al final vamos a tener una tablita de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 columnas. Entonces, la primera columna dice que es el promedio de las X. Simplemente con la función promedio. De tal manera que aquí solamente vamos a tener 42 en esa columna. Siempre 42. Acá nos piden el promedio de estos números, el promedio de la Y. De igual forma lo obtenemos. Entonces aquí vamos a tener siempre 192.2. Ahí lo tenemos. Los voy a centrar para que se vean mejor acomodados los valores. Y también aquí le voy a dar un cierto formato a la tablita para que se vea un poco mejor, ¿no? El siguiente valor que vamos a obtener, los correspondientes a esta columna, van a resultar de hacer una diferencia entre este valor, la X, y el promedio de la X. Hablamos la fórmula, por ejemplo, para el último valor será la diferencia entre 40 menos 42, bueno, que es similar al primero, pero por ejemplo para este valor, 39 menos 42 menos 3. Entonces ahí nos dan valores positivos y negativos. Está correcto, vamos a realizar lo siguiente para la columna Z, aquí en Excel. Dice que es este valor menos el promedio. Entonces aquí también nos van a dar números positivos, diferencias positivas, diferencias negativas. Lo voy a acomodar. Bueno, el siguiente valor corresponde a hacer otra diferencia. Pero esa diferencia va a ser esto menos esto. Damos la formulita, bueno, ahí también se me copiaron estos de acá, estos no van. Los borro porque estos no los necesitamos ahí.
Listo. Los voy a centrar nada más para que se vean bien organizados. Lo siguiente es el cuadrado de estos valores. Entonces es el cuadrado de estos valores. Y la otra columna es el cuadrado, pero de estos valores. Entonces ahí lo tenemos. Bueno, ¿para qué obtenemos esta tablita? ¿Cuál fue la intención de obtener esa tablita? Para sustituirla en estas fórmulas. Estas fórmulas las tenemos en los apuntes. En específico esta formulita. Para obtener un valor de B y un valor de A. Que aquí bueno, la A sale de esta expresión y la B sale de esta otra expresión. Entonces ahí nos hablan de sumatorias, entonces hay que sumar por un lado la columna en donde tenemos esta diferencia y donde tenemos esta otra expresión. Entonces vamos a obtenerla. Bueno, aquí he cometido un error. Aquí en realidad no es menos lo que debíamos de obtener es un producto. Entonces aquí es un producto. Entonces la fórmula no es como la coloqué. Vamos a corregirla. La fórmula no es 2 menos 1.2, es menos 2 por menos 1.2. Entonces ahí le ponemos. Y bueno, ahí se me está copiando esto que no lo necesito. Bueno, ahí está. Entonces ahora sí, ¿qué necesitamos adicionalmente obtener? Unos totales. Entonces, aquí los totales de esas tres últimas columnas. Suma de esto. Y también de esto. Bueno, entonces ahora sí ya tenemos todo para hacer la sustitución de estas expresiones. Los voy a poner aquí. Entonces el valor de B, ya hemos dicho que la ecuación que vamos a obtener tiene la forma Y igual a más BX. Entonces B dice que es la sumatoria de este producto, de la columna que estoy señalando ahí, entre la sumatoria de esta otra columna que es 588. Ese es el valor de B y el valor de A dice que es el promedio de Y, pero el promedio de Y es 192.2 menos B por el promedio de X, que el promedio de X es 42. Entonces ya tenemos ahí una ecuación de regresión que quedaría conformada de la siguiente forma: Y igual a menos 80.44, ahí más menos decimales, más 6.49 X. Esa sería nuestra ecuación de regresión. Bueno, hay una forma más rápida de obtener ese resultado aquí en Excel. Si vamos al menú de datos, deberían de tener habilitado este complemento.
de análisis de datos o data análisis. Si no lo tuvieran agregado, es muy fácil habilitarlo. Vamos al menú de archivo, opciones, y después aquí donde dice complementos, aparece este menú, complementos de Excel, ir, y aquí habilitamos herramientas para análisis. Le damos a aceptar y en automático se nos estaría habilitando este complemento. Entonces lo voy a habilitar. Bueno, lo voy a usar. Aquí que tendremos que elegir regresión. Ok. Aquí nos pide el rango para la Y, el rango para la X. Y son estos valores. X son estos valores. Y adicionalmente le tenemos que decir a la aplicación en donde queremos los resultados. En este caso yo los voy a querer en esta misma hoja, entonces tengo que indicarle en donde. Aquí le voy a decir que me los ponga. Ok. Entonces, entre otras cosas, me da estos resultados en donde los veo aquí. Lo voy a hacer un poquitín más pequeño para que se vea que si están, son estos mismos de acá. Estos son estos de acá. Y adicionalmente me da otros resultados. Me da este análisis lo que me está pidiendo el inciso C, que son el coeficiente de determinación, en específico el coeficiente de determinación y el coeficiente de correlación, el R y el R cuadrado. También ese valor de R lo puedo obtener siguiendo otra expresión. Aquí la voy a poner aquí. Ahorita se las pongo ahí en pantalla. Para obtener R tenemos que seguir esta expresión. Entonces R lo voy a obtener aquí. Lo voy a obtener aquí. Para que R minúscula o R mayúscula es lo mismo. Coeficiente de correlación. Y el R cuadrado es coeficiente de determinación. Dice que es la sumatoria de esta columna 3817 entre la raíz cuadrada de estas dos sumatorias, esta por esta. Y bueno, se cierra la raíz. Está bien. Punto 98 es este valor que vemos acá. Hay más menos decimales, este de acá. Y bueno, pues el R cuadrada. El R cuadrado simplemente es elevar ese valor al cuadrado. Entonces simplemente elevar este valor al cuadrado. 96.73, aquí está 96.73. Una forma adicional de obtener rápidamente estos resultados es en la misma ecuación en el mismo gráfico de dispersión. Entonces tenemos el gráfico de dispersión. Aquí también decir que me han faltado agregar elementos a ese gráfico porque está incompleto. Me ha faltado agregar títulos al eje X y al eje Y. Pues aquí en el eje Y se está midiendo, dijimos hace ratito, los gastos generales. Y en el eje X, las unidades producidas. Ahí está. Pues ahora sí ya está completo nuestro gráfico.
Bueno, y aquí el título, pues vamos a ponerle diagrama de dispersión. De unidades producidas contra gastos generales. Ahí está. Entonces, otra manera rápida de obtener estos resultados es aquí mismo en el gráfico. Seleccionamos cualquiera de los puntitos con el botón derecho del mouse, con el botón izquierdo sacamos este menú y aquí elegimos esta opción, agregar línea de tendencia, y ya se nos coloca la línea que corresponde a esa ecuación que acabamos de obtener. Ahora, para poner la ecuación se nos habilita este menú del lado derecho y vamos a seleccionar estos dos campos, presentar ecuación en el gráfico y presentar el valor de R cuadrado. Entonces, si vemos, pues también lo aquí presentado coincide con lo que acabamos de obtener de forma, digamos, manual y de forma automatizada con el complemento de Excel. Ahora bien, esta ecuación y ese valor del coeficiente de determinación R cuadrada tienen un significado muy particular. El valor de 80.44 negativo indica el punto en donde la línea corta al eje Y, que lo va a cortar en donde Y vale menos .8044. ¿Qué estaría queriendo decir ese valor? Que si nosotros no tenemos unidades producidas, vamos a tener gastos generales al final de menos 80.44, que en realidad estarían reflejando gastos de cero. Es decir, que si en esta ecuación yo sustituyo el valor de X por 0, el gasto, la Y, va a ser menos 80.43, que en la realidad se estaría traduciendo como que si no produzco nada, pues tampoco hay gasto. Ese es el significado de ese número, el 80.44. 6.49, la pendiente también tiene un significado. Y el significado es que por cada unidad adicional, por cada aumento unitario en la variable X, la Y va a aumentar en 6.49 unidades. Es decir, que si yo paso de una producción de 30 a 31 unidades, ahí estoy aumentando la variable X en una unidad. Y entonces al aumentar la X en una unidad, la Y va a aumentar en 6.49 unidades. O dicho de otra forma, por cada aumento unitario en la producción, los gastos generales se van a incrementar en 6.49 unidades monetarias. Y el otro parámetro importante es el coeficiente de correlación y de determinación. R mide la fuerza y la dirección de la relación entre las dos variables. Y bueno, esos valores pues para R va entre menos 1 y 1. Y entre más cercano esté a ese menos 1 o 1, va a querer decir que la correlación es fuerte. Y bueno, aquí vemos claramente que los puntitos no se alejan mucho de la línea recta, lo cual quiere decir que la correlación es fuerte. Y el hecho de que haya resultado una correlación positiva, es decir, un valor de R de 0.98, significa que esa relación es en forma positiva, es decir, a medida que aumentan los gastos generales, aumentan las unidades producidas. Y por otro lado, el coeficiente de correlación, el R cuadrada, mide o representa esa variación entre la variable X y la variable Y, o dicho de otra forma, también explica la proporción de variabilidad que existe entre la variable Y, es decir, entre los gastos generales, que es explicada a partir de las unidades producidas. Entonces, repito, mide
la variabilidad de los gastos generales de la variable Y explicada a partir de la variable X, es decir, las unidades producidas. Y bueno, aquí también entre más cercana a 1 sea, quiere decir que más variabilidad se explica a partir de esa variable independiente, la variable X. Entonces, al final decimos que tenemos una buena relación. Y esa relación es positiva, relación entre las dos variables. Entre la variable X y la variable Y, entre la dispersión de unidades producidas y los gastos generales. Y bueno, también esa ecuación, ya lo veremos en los otros incisos, nos van a poder, nos va a poder servir para estimar, por ejemplo, si nosotros producimos 70 unidades, cuánto de gasto obtendríamos o cuánto de gasto se produciría o se generaría al producir 70 unidades, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay una tercera o una forma alternativa, ya no sé si es la tercera o la cuarta, pero hay una forma alternativa de obtener estos resultados y es mediante el software estadístico Minitab. Entonces vamos a abrir Minitab y aquí en Minitab pues vamos a tener que colocar estos datos aquí en la hoja de trabajo. Ahí los pego, X y Y. Vamos a ir al menú estadísticas, regresión, gráfica de, regresión, ajustar modelos de regresión. La respuesta se refiere a la variable Y, predictores se refiere a la variable X. Bueno, acá en las diferentes opciones no le vamos a mover nada, simplemente estoy revisando a ver. Bueno, aquí no vamos a analizar otras cosas que no sean lo que nos están pidiendo en estos primeros 3 incisos. Entonces vamos a esperar a que realice el resultado y bueno, nos da más cosas, pero lo que vamos a analizar es, por supuesto, la ecuación de regresión, que aquí la tenemos, coincide con la que obtuvimos. Y el valor del coeficiente de determinación, que también aquí lo tenemos. Bueno, entonces los voy a colocar aquí para que comparemos que efectivamente son los mismos. Esta es la ecuación de regresión. Aquí está, coincide con lo obtenido y también el otro resultado, que aquí está, el R cuadrado 96.73, que se puede expresar así que en proporción o también en porcentaje. Y bueno, otros valores que ahorita de momento no vamos a analizar. Entonces ahí ya tenemos, bueno, y también ahí en Minitab falta, ya nada más para concluir, podemos también obtener la gráfica, gráfico de dispersión. Ahí está el gráfico y ya aquí sí Minitab nos los ajusta los rangos de los ejes. Y por otro lado también podemos obtener la ecuación de regresión. A ver, es en esta opción, estadística, regresión, gráfica de línea ajustada, respuesta a la X, respuesta a la Y, predictor la X, y vamos a obtener una gráfica de regresión lineal. Aquí no le movemos nada, aquí tampoco y acá tampoco. Vamos a aceptar y bueno, aquí tenemos que también, como podemos ver, pues coincide con lo obtenido
de las otras maneras. Ahí lo tenemos. Bueno, entonces en el siguiente video vamos a completar este ejercicio con lo que nos falta por determinar, que sería el error estándar, y pronosticar y estimar intervalos de confianza e intervalos de predicción. Eso lo estaremos haciendo en un video posterior.